presentación, la simulación, ¿cierto?, de distintos procesos que se ha desarrollado se contrarresta bastante con lo que presentó Víctor, con lo que presentó Miguel Oroño, Sergio Baeza también, están todas relacionadas, incluso con lo que decía Harold, desde lo que es la industria 4.0 y las distintas técnicas para poder simular los distintos procesos. Entonces, no sé si fue coincidencia, ¿no?, que nosotros prácticamente hemos trabajado juntos, pero nos tocó algo muy similar. Y la que me tocó a mí desarrollar tiene que ver con las tendencias que se han ido generando desde los años 90 en adelante para poder simular distintos modelamientos de producción y logística. Esto se desarrolló mediante profesores e investigadores que son parte de directivas del Instituto de Producción Tecnológica y Logística y del Departamento de las Ciencias de Computación para la creación de software de ingeniería. Entonces, mediante estos 4 autores, Sigrid, Hanna, Jacob y Jan, presentan en esta conferencia de invierno, que también en relación a lo que hicieron nuestros compañeros, presentan cuáles han sido las tendencias y cómo ha ido evolucionando este modelamiento hasta llegar a la inteligencia artificial para que los sistemas sean inteligentes y puedan tomar decisiones. Bien, entonces, dentro de eso, el artículo presenta cuáles han sido estos desafíos para que se generen en forma automática los distintos modelos para la simulación de sistemas en producción y logística y poder contrarrestar los enfoques de autores, que son los que se presentan en el apunte, hasta la discusión con las distintas posibilidades que existen hoy para poder controlar estas situaciones, ¿cierto?, y evitar que se generen problemas, ¿ya? Poder, en forma fácil, flexible, ¿cierto?, y dinámica, poder generar cambio y poder controlar situaciones que van ocurriendo en la industria sin intervenir en el proceso real, ¿ya? Entonces, para poder automatizar, para poder controlar, para poder llevar todo esto mediante la ingeniería de software a la manufactura, ¿cierto?, digital, y la industria 4.0, mediante el almacenamiento de datos y la simulación en tiempo real de las posibles situaciones que puedan ir ocurriendo, ¿verdad? Entonces, en sí, el artículo presenta este enfoque, estos distintos enfoques de distintos autores a partir de los años 90 en adelante, hasta hoy día, ¿cierto?, como la revolución 4.0, ¿cierto?, ha ido tomando fuerza con el uso de estos automatismos, el almacenamiento de información y la estructura combinada, ¿cierto?, de las simulaciones que van existiendo. Entonces, como simulación, se muestra que es una fábrica digital, la cual se representa y se utiliza para poder evaluar, planificar, monitorear los distintos sistemas y procesos de manufactura. Con ello, poder garantizar la confiabilidad de la planificación para la toma de decisiones, ¿ya? O sea, puedo simular un sistema productivo que ya se está ejecutando y puedo simular mejoras, considerando distintos factores de producción, de espacio, de características, ¿cierto?, que se pueden ir obteniendo y ir generando, ¿cierto?, estos distintos cambios mediante la simulación de eventos discretos, modelamientos matemáticos, ¿ya?, o físicos, ¿ya? Principalmente esta simulación de eventos discretos se hace en función del tiempo. Se describe que se hace en función del tiempo y se apoya desde la ingeniería de software con modelamientos matemáticos, modelamientos físicos, mediante un lenguaje de programación que es capaz de tomar decisiones. Entonces, dentro de ello, todos estos conceptos de planificación se comprueban desde lo que es la generación de piezas, de cómo poder optimizar el sistema, el flujo del proceso, a través de distintas máquinas sin inferir en el proceso actual, ¿verdad?, de los sistemas reales. Entonces, acá yo quise mostrar algunos ejemplos de cómo las diferencias que hay entre un proceso que puede ser semiautomático y un proceso netamente automático. Entonces, estos lenguajes de programación que son apoyados mediante los software CAD o los software CAD-CAM nos permiten poder simular cómo se va a fabricar esta pieza y cómo poder optimizar el proceso sin
intervenir en el proceso actual, solamente definiendo dentro de la producción, dentro de la logística, cuál es el mejor método para poder desarrollar un proceso determinado. Bien, y principalmente se muestra que está apoyado mediante estas tecnologías CAD. Bien, entonces, uno de los desafíos importantes que se presenta es que estos sistemas deben ser flexibles y deben ser tener fácil adaptación a las distintas estructuras de control mediante estos modelamientos, ¿verdad? Y otro desafío importante es que se puedan reducir los esfuerzos mediante los estudios de simulación. Y ahí involucra los sistemas expertos, los sistemas semiautomáticos, los sistemas automáticos, los cuales van apoyándose mediante la ingeniería de software, que pueden considerar cómo va a funcionar el proceso o cómo el funcionamiento actual que tiene, cómo se puede ir controlando, cómo se pueden ir controlando las distintas variables, los distintos elementos que influyen desde lo que es la presentación de estas tendencias automáticas, como por ejemplo el estudio de una falla que se pueda producir mediante condiciones operacionales en el tiempo, o el cambio de incluso los distintos sistemas de enfriamiento de un proceso, ¿verdad? Entonces, a partir de estos estudios, ¿cierto?, muestran, ¿cierto?, la importancia de estos software con la aritmética, cómo se van contrarrestando y en sí van tomando decisiones, ¿cierto?, mediante un lenguaje de programación. Entonces, dentro del desarrollo de estas tendencias de generación automática, estos modelamientos pueden simular, ¿cierto?, los procesos de producción, cuál es el flujo que van a tener, y con ello, ¿cierto?, almacenar en forma digital estos procesos de manufactura. ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿cierto?, se parametrizan los distintos datos a través de la biblioteca, ¿cierto?, los datos de entrada y los datos de salida del proceso, desde una consideración bruta, ¿cierto?, de cómo se va a transformar esta materia o esta condición del proceso, hasta llevarlo, ¿cierto?, a un mapeo mediante la generación de parámetros, ¿cierto?, en un sistema CAD, ¿verdad? Se considera también los enfoques hídricos, automáticos y semiautomáticos, y las estructuras paramétricas mediante sistemas expertos, que hay influencia de personas en ciertos sistemas semiautomáticos mediante un pulsador o mediante la ejecución de un programa, de un lineamiento. Y también hay sistemas que trabajan mediante esta metodología experta, que pueden, la información de lo que se está generando en tiempo real en el proceso, lo pueden ir simulando como los sistemas CADA, ¿cierto?, y tomar una decisión y poder evitar, ¿cierto?, que se genere alguna problemática, ¿cierto?, o poder hacer un diagnóstico previo, ¿cierto?, a la generación del proceso. Para poder generar estas estructuras paramétricas, necesita utilizar un lenguaje de programación, que normalmente hay distintos tipos de lenguajes dentro de lo que se menciona en el documento. Está el lenguaje de programación Java, ¿verdad? Esto permite simular el proceso, controlar señales de alerta y alarma que se puedan ir generando, ¿cierto?, mediante la producción o mediante el cambio en el sistema, y tomar una decisión. Con ello, ¿cierto?, el lenguaje de programación, la ingeniería de software, los sistemas de apoyo CAD, la parametrización del recorrido, genera algo conocido como la lógica combinatoria. Esta permite que la línea de producto vayan controlándose y se vayan generando soluciones variables, que es muy similar a lo que hace la programación PLC, ¿verdad? Entonces, esta programación cuenta con la toma de decisión de un sistema que se está simulando y que luego va a presentar una solución variable mediante un automatismo. Entonces, se requiere de que los sistemas estén automatizados para que puedan utilizar, ¿cierto?, este lenguaje de programación y estas distintas formas de poder controlar estas variables, ¿verdad? Entonces, estos estudios se remontan desde la matemática básica, ¿verdad?, mediante la aritmética y la geometría de los sistemas, ¿verdad?, para poder generar estos lenguajes de programación, ¿verdad?, que, tal como se menciona, ¿cierto?, un lenguaje de programación Java que permite controlar y simular variables, como por ejemplo el control de la temperatura
a través de una, que también lo menciona, menciona una ecuación que lo va a expresar en grados Celsius o en grados Fahrenheit, menciona una ecuación de programación que mediante, no sé, la toma de una información de una variable eléctrica puede ir mostrando ciertas condiciones. ¿Ya? 2 minutos. Entonces, dentro de esta aplicación, el sistema lógico combinatorio nos permite poder tener distintas bifurcaciones dentro del proceso para poder lograr un producto, lograr un proceso, ¿cierto?, mediante esta simulación a través de plantillas, las cuales utilizan este código Java, que se muestra en el lado derecho de la pantalla. Bien, como conclusión, podemos mencionar que todos estos sistemas o estas tendencias que han ido evolucionando requieren cierto de automatismo, requieren cierto los procesos que se vayan automatizando y van tomando decisiones mediante este diagrama de bloque, ¿ya? En el cual quise presentar el ejemplo de un árbol de falla que una situación determinada se puede bifurcar por una condición u otra, o por ambas condiciones, ¿sí? Y finalmente, mencionar que desde los años 90, con el avance de las tecnologías, se han ido generando estas variables estructurales, se consideran los modelos de la gran cantidad de componentes que se deben considerar para poder determinar estos modelos de simulación y para poder reducir los esfuerzos. Los distintos software vienen rápidamente integrados con estas plantillas que pueden optimizar la simulación. Basta con ingresar algunos parámetros o seleccionar desde una biblioteca los distintos componentes sólidos, como algunos software de CAD, y rápidamente, ¿cierto?, genera estas simulaciones, estas programaciones, ¿no? Y finalmente quería terminar con una frase que encontré por ahí dentro de este parafraseo que hice de los distintos autores, o estas confrontaciones de los distintos contenidos que hay, que un filósofo, Nick Foster, planteó que quizá nosotros estamos viviendo una simulación de computación de una civilización más avanzada que está estudiando nuestro comportamiento en distintas situaciones. Entonces él sostenía que nuestra civilización estaba siendo simulada, ¿cierto? Y probablemente nosotros somos parte de un proceso que es una simulación, para poder estudiar cuál es el comportamiento nuestro. Y ahí hay varios estudios que presentan. Entonces eso más que nada lo que quería como finalizar con respecto a eso que pude encontrar. Gracias por su atención. Excelente, muchas gracias, Domingo. Muy interesante. Entonces se prepara Daniela para que comparta la presentación, Daniela, y mientras tanto, don Jorge Tamayo, su pregunta, por favor. Sí, yo tengo una pregunta bien general, Domingo, pero tiene que ver con la aplicabilidad en el fondo de estos modelos. Si esto es transversal como para cualquier industria, o el paper está enfocado solo en algún tipo de industria productiva. No, es transversal, es para los distintos tipos de procesos de industria. Yo lo que hice, en realidad no salen procesos, solamente habla de modelamientos CAD, de estructuras de modelamiento mediante CAD. Entonces, yo lo quise orientar desde el punto de vista de la manufactura para entender cómo se puede hacer más eficiente el sistema y mostrar también algunos ejemplos de modelamiento tridimensional que nos permite considerar el espacio de la planta, los distintos componentes y poder observar cómo se va a comportar el proceso, qué es lo que haría el software mediante el análisis del sistema, ¿verdad? Hay unos software de Autodesk que incluso analizan la resistencia al material a fallar mediante un diseño paramétrico. Entonces hay varios tipos de software, por eso que lo quise mostrar de esa forma. Ok, gracias. Pero es aplicable a distintos procesos, ¿no? Parte por la matemática, ¿cierto?, mediante la simulación de los sistemas y la ayuda, ¿cierto?, mediante la ingeniería de software. Súper, excelente.